El presidente de la República, Gustavo Petro, silenció con una importantísima victoria a Paloma Valencia y a miembros de la Corte Constitucional, como este señor uribista Ibáñez, pues ellos pretenden tomar las decisiones que les venga en gana y en favor del centro democrático, pues a través de la Procuraduría de Gregorio El Hash y otras entidades le piden a la Corte Constitucional inhibirse de pronunciarse sobre el decretazo de la consulta popular. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Recordemos en aquel momento cuando Paloma Valencia denunciaba a aquellos ministros que apoyaron al presidente de la República, Gustavo Petro, para convocar a consulta popular. Pues esta gente ha hecho de las suyas con las diferentes reformas que pide a gritos el pueblo colombiano. Para el procurador Gregorio El Hash, la Corte, señores, debe abstenerse de pronunciarse de fondo por falta de competencia y carencia actual de objeto. O sea que este señor Ibáñez no puede realizar las jugaditas que le ordenaron Álvaro Uribe Vélez y todos los miembros del Centro Democrático. Por falta de competencia y carencia actual de objeto, la Procuraduría de Gregorio El Hash pidió a la Corte Constitucional declararse inhibida de emitir un concepto de fondo sobre el decretazo de la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Consulta popular que le tienen bastante miedo la extrema derecha en Colombia, lo que en la práctica salvaría al gobierno de un escenario jurídico y políticamente adverso si la Corte y el Consejo de Estado, como prevén la mayoría de juristas, declaran el decretazo contrario a la Constitución. Ese intento del Ejecutivo por saltarse el no del Senado en la convocatoria a una consulta popular quedaría claramente proscrito hacia el futuro. Esto además de las responsabilidades penales que se abrirían en contra de quienes firmaron el documento. Recordemos que amenazaban con cárcel a los ministros de aquel momento que apoyaron al presidente de la República, Gustavo Petro, a firmar la consulta popular. Ahora sí, se les cae nuevamente el show. El Ministerio Público se basó en el artículo 241, numeral 3, que dispone que el control de las consultas populares es posterior a su convocatoria y realización. Según lo señaló en el oficio radicado el pasado 17 de septiembre, en el caso del decretazo, ese requisito no se cumple porque la consulta popular nunca se llevó a cabo. Aquí, los ministros del presidente de la República, Gustavo Petro, se salvan de las jugadas que pretendía realizar el Centro Democrático para hundirlos. Además, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia C-180 del año 94 y C-150 del año 2015, en las que se advierte que cualquier control previo a las consultas nacionales va en contra de la Carta Política. Si bien la Ley 134 del 94, en su artículo 53, establecía que una vez emitido el concepto favorable del Senado, el texto de la consulta debía ser remitido a la Corte para un control en los siguientes 15 días, siguiendo el trámite de los decretos legislativos. La Corte declaró inexequible esa disposición en la sentencia C-180 del año 94. La razón: contrariaba el artículo 241 de la Constitución, que fija un control posterior a las consultas, limitando a los vicios de su convocatoria y realización. Se lee en el concepto. Luego de la caída de ese artículo y al no haber incluido el tema en la Ley 1757 del 2015, lo que para los expertos configuró un vacío jurídico que abrió un pimponeo entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la Procuraduría advirtió que esta última solo podrá pronunciarse sobre las consultas populares nacionales
por irregularidades de procedimiento en su convocatoria y realización. Esto de acuerdo con la propia sentencia C-180 del año 94. Implica un control sobre un acto ya consumado, posterior a la decisión ciudadana, sin que ello impida que las normas derivadas de ese mandato de control luego por acción pública de inconstitucional. Ojo, luego de las normas derivadas de ese mandato se controlen luego por acción pública de inconstitucional. Eso se agregaba. La Procuraduría no profundizó en el abierto desconocimiento al concepto negativo del Senado, que el pasado 14 de mayo, con 49 votos, le dijo no a la convocatoria del mecanismo popular impulsado por el presidente para dar a los trabajadores la oportunidad de expresar directamente sus necesidades y reivindicar colectivamente sus derechos. Ante este resultado, el Ejecutivo, en pocas palabras, trató a través de un decreto llamar a consulta popular. Uno de los artículos del decreto ordenó remitirlo a la Corte Constitucional para su control, caso que fue asignado por sorteo al actual presidente Jorge Enrique Ibáñez. Sin embargo, para la Procuraduría, el pronunciamiento de la Corte solo aplicaría después de la consulta. Otro de los argumentos que contempló fue el hecho consumado, pues el decreto fue derogado a través del 703 del 24 de junio del 2025, luego de la resurrección y aprobación de la reforma laboral, que era el propósito de esa jugada. El concepto de otras entidades también remitieron intervenciones al expediente de la consulta. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, advirtió que el hecho de que dos jueces, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, se atribuyeran competencia para decidir sobre la legalidad del decreto impide la realización de un proceso conforme a las normas previamente establecidas y a su capacidad de configurar cosa juzgada, con las consecuencias directas que ello acarrea para la seguridad jurídica. Deberá declararse la nulidad parcial de ese auto en tanto convalida la coexistencia de dos jurisdicciones paralelas de distintas cortes, señalaba el ministerio. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en pocas palabras con esto? Que la Corte no podrá ejecutar los planes que pedía a gritos en su momento los miembros del Centro Democrático bajo acción de Jorge Enrique Ibáñez. Ese mismo que miren lo que dicen los amigos de Casa Macondo con esta importantísima información que lo deja delatado. ¿Qué harías si un expediente judicial que prueba tu identidad desaparece sin dejar rastro? Un hombre descubrió que el fallo que obligó a su padre a reconocerlo se esfumó de los archivos de la justicia. ¿Coincidencia? ¿Encubrimiento? ¿Acto criminal? En Casa Macondo destapamos un caso que interroga al presidente de la Corte Constitucional, el tribunal más importante de la nación. Esta es la historia de un hijo negado, un padre superpoderoso y un expediente que alguien desapareció con la habilidad de un mago. En octubre de 2021, un hombre pidió la copia del fallo que, en 2004, obligó a su padre a reconocerlo. Era un trámite sencillo, pero el expediente no estaba. Había desaparecido de los archivos físicos y del sistema digital de la justicia supuestamente inviolable. El caso investigado por Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño para Casa Macondo pone la lupa sobre un personaje clave, Jorge Enrique Ibáñez Nájar, presidente de la Corte Constitucional. Después de 9 meses de búsqueda sin resultados, la jueza declaró el expediente perdido y ordenó reconstruirlo, pero sin citar al magistrado. En la audiencia, el hijo reveló un pacto que hasta entonces era un secreto: no usar el apellido Ibáñez a cambio de apoyo económico para estudiar. Un acuerdo que se habría prolongado casi 20 años. Pero la historia empieza antes. En 1982, el año en el que el hijo nació, Ibáñez se graduó de abogado y empezó a escalar la larga cuesta del poder político y jurídico del país. Quizás por eso evitó cualquier escándalo hasta que en 2002 el joven lo demandó. Ibáñez ignoró el proceso hasta que lo obligaron a una prueba de ADN. El resultado arrojó un 99.99% de certeza.
El juez lo declaró padre y le ordenó pagar los honorarios del abogado de su hijo. El expediente perdido no era un simple montón de hojas. Contenía el testimonio de una madre presionada para no demandar. Todo eso fue desaparecido como por la mano de un mago. Solo sobrevivió una copia de la sentencia en una notaría de Tunja. En diciembre de 2022, el juzgado denunció la desaparición ante la fiscalía, pero en noviembre de 2023, la fiscal archivó el caso diciendo que no hay pruebas y que sería un desgaste inútil seguir buscando. La vida es una cátedra de ironía. En enero de este año, Ibáñez escribió una sentencia en la que parece dictar sentencia contra sí mismo. El derecho fundamental a la identidad de los hijos no reconocidos exige procedimientos ágiles y efectivos. En Casa Macondo nos hacemos esta pregunta: ¿quién desapareció el expediente y por qué en su reconstrucción la jueza no citó al honorable magistrado? Soy Camila Gómez y los invito para que lean esta y otras historias en casamacondo.co. Miren eso, señores. El mismo Ibáñez que hace caso a todo el uribismo. Y hablando del presidente Petro, este histórico momento y esta histórica información que debe ser replicada por toda Colombia para que entendamos un poco de cómo Petro viene uniendo a la mayoría de países en el mundo por una sola razón, llamada Palestina. Así que prestémosle atención a lo siguiente. Si Gaza perece, si Palestina desaparece, desaparece la humanidad. Y lo que hay sobre Gaza en términos de misiles, bombas, es simplemente una demostración con muchísimos decenas de miles de muertos para el resto del mundo. Lo que se está haciendo en Gaza es un experimento para decirle a todos los pueblos del mundo, en África, en Asia, en América Latina, que si levantan la bandera de la libertad, serán tratados así. Y, de hecho, ya en el Caribe caen misiles igual, sobre personas indefensas también, en lanchas que pueden llevar migrantes, que pueden llevar cargamentos de sustancias ilícitas que incluso no deberían ser ilícitas, como sucede en la marihuana, que no es sino salir a caminar por Nueva York y se da uno cuenta, y cuánta gente nos hicieron matar o se mataron entre sí en América Latina por algo que aquí se decidió, pero que no tenía ninguna fundamentación ni científica, ni de ninguna especie, sino que simplemente era un acto de poder sobre la humanidad. En este caso, países que producen ese tipo de sustancias que no son más que vegetales y que podría controlarse fácilmente a través de una política de salud pública y no de una política militar, que es lo que tenemos. Tan militar es que ahora arrojan esos misiles sobre jóvenes desarmados en lanchas en el Mar Caribe, que surcó el mismo Libertador Bolívar cuando juntaba a Haití con las esperanzas continentales. Haití había hecho una revolución negra, igual que la francesa, superior que la francesa, a tal punto que los franceses fueron a derrotar la revolución haitiana con la misma consigna: libertad, igualdad y fraternidad. Solo que Haití quitó la franja blanca de la bandera francesa, quedó azul y roja, y nosotros, la bandera colombiana, tienen la mitad de su bandera esos mismos colores porque fueron negras que se habían escapado de la esclavitud, ellas mismas, las que tejieron la primera bandera gran colombiana que se izó en un barco lleno de negros haitianos con fusiles, con armas de la época, para configurar el primer destacamento de la independencia de América toda, las repúblicas. Ahora, en ese Mar Caribe, tiran misiles para matar jóvenes caribeños. Y están repitiendo lo de Gaza. Colombia ha vivido 30... Tremenda información de Petro que no se les esconde, señores. Ojito. Gazas al mismo tiempo en sus últimos 70 años en violencia. Pero vine aquí a proponer a esta alianza que llaman de civilizaciones, que la idea es importante,
Me leí el libro de Huntington, Samuel, en español, que se volvió un ideólogo de lo que actualmente sucede en los Estados Unidos y en Europa, alrededor de lo que él llamó The Clash of Civilizations, mostrando un mundo en donde las civilizaciones iban a chocar militarmente unas contra otras, en una especie de tercera guerra mundial definitiva, pero puso al final de su libro la tesis de que de esa guerra no saldrían bien librados casi nadie, excepto la América Latina, que consideró Huntington sería el gran ganador porque no participaría en la guerra. Fue tu tesis. Bueno, yo pienso que Huntington está equivocado, que la gran riqueza de la humanidad es su propia diversidad, como Colombia, que somos el país de la naturaleza y de los seres humanos más diverso del mundo. Por la historia se cruzaron todas las sangres, árabes, negras, asiáticas, latinas, en nuestras venas, ancestros que tienen 30.000 años de antigüedad en América, y un recién llegado como Trump se atreve a echar de su país a quienes ya estaban aquí hace 30.000 años, como se demuestra en Chiribiquete, centro del Amazonas en Colombia, con pinturas más grandes que cualquier arte rupestre por kilómetros, de generaciones enteras que fueron dejando sus señas, sus manos. Le llamo la Capilla Sistina de América, y que nos muestran que nosotros, porque yo tengo también todas esas sangres en mis venas, tengo también las de nuestros ancestros americanos, y ellos con el jaguar estaban hace 30.000 años en América, es decir, prácticamente 100 siglos atrás que llegara el primer Trump a sacarnos de su propio territorio. Lo que he propuesto es entonces que haya un diálogo y una alianza entre civilizaciones, que se reúna el G77, que se reúna la CELAC latinoamericana, que se reúna la Unión Africana, la Liga Árabe, los pueblos del Asia Oriental, los pueblos eslavos que tan divididos andan hoy cuando eran un solo pueblo, y juntos tomemos decisiones. Las Naciones Unidas, si se piensa en cambiarlas y toca, ya no sirven mucho. Deben pasar a un estadio superior, que no es como se encuentran los estados. Los estados ya no tienen poder, los estados son impotentes, como lo hemos visto ya una y otra vez todos los días, ante la crisis climática o ante el hecho de un genocidio que es un crimen contra la humanidad. Si los estados ya no tienen poder, el poder lo tiene el pueblo. Democracia. Todo esto, ¿por qué es tan importante, colombianos y colombianas? Porque también el presidente de la República participó en la marcha en Nueva York contra Israel. Y esto no lo vas a ver en ningún medio de comunicación, junto con Roger Waters en el Times Square, donde han cantado la tabla a estos miembros de la extrema derecha como Donald Trump, el uribismo y toda la humanidad que está en contra de lo que vienen realizando con Palestina. Así que, colombianos, es un hecho histórico como el presidente de la República, Gustavo Petro, no guarda silencio y canta verdades. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.